Wow. Bien, entonces, perdón ustedes, sí, ya voy bien, don Gianni, que estaba tratando de ajustar algo. Bueno, mire, voy a hablarle en estos momentos del CIAFE. El CIAFE es conocido como Sistema de Administración Financiera Estatal. El CIAFE no es no es un software, no es una aplicación, es una manera, es un conjunto de estrategias con la finalidad de vincular las diferentes acciones realizadas por los organismos o sistemas conexos de la administración financiera gubernamental. Quiere decir que el CIAFE consiste en administrar los recursos públicos de tal manera que se permita un cumplimiento de los objetivos de la política fiscal y en particular las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Desarrollo. Se facilita la vinculación de la planificación con el presupuesto, se mejoran los procesos de captación y asignación de los recursos públicos, se racionalizan los procesos en la gestión financiera del Estado, se genera la información física y financiera adecuada, confiable y oportuna, se facilitan que los funcionarios responsables de administrar los fondos públicos rindan cuenta por su uso económico, eficaz y eficiente. En sentido general, el CIAFE lo que procura es que se viabilice la gestión por resultados mediante contratos que premien y sancionen el cumplimiento objetivo y las metas específicas. Y también procura mejorar la transparencia en las cuentas públicas y su divulgación. El órgano rector del CIAFE, del Sistema de Administración Financiera Estatal, lo es el Ministerio de Hacienda. Y está compuesto por 4 subsistemas que se conocen como órganos conexos o sistemas conexos, que es el sistema de presupuesto, el sistema de crédito público, el sistema de tesorería y el sistema de la contabilidad gubernamental. Voy a empezar a hablar de un poquito, de manera breve. A ver si la PC me ayuda un momentito para que ustedes pues puedan compartirlo con ustedes. Ese slide. Aprovechamos y le damos un saludo. Bueno, vamos a continuar porque realmente pues no he podido. Realmente. Bueno, le explico rápidamente. Miren, ¿qué es el presupuesto?
presupuesto es una herramienta que permite planificar las actividades, que incorpora aspectos que son cualitativos y cuantitativos y que van trazando un curso a seguir durante un año fiscal. Tiene como base los programas, proyectos y metas que tiene una organización. En nuestro país, el órgano rector de su sistema de presupuesto es la Dirección General de Presupuestos. La característica de este subsistema, jóvenes, es que es un acto legislativo. Eso es lo primero. El presupuesto es un acto legislativo. El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un periodo determinado también. Es un medio para asignar los recursos que sean reales, pero también financieros, y que exigen dicha producción nacional. Y es un reflejo del sistema productivo público. Se materializa en la práctica, se concreta a través de sucesivas acciones. Bien, entonces, insisto, es un instrumento de ejecución de las políticas y planes del gobierno, en donde se establecen medidas cualitativas y cuantitativas y que se le establecen y se incorporan en ello, ¿no es verdad? Los elementos financieros. Sí, solo estoy mostrando la diapositiva 1, tenemos un inconvenientito técnico. Entonces, el presupuesto está conformado por 3 elementos básicos. Uno de ellos es el ingreso, el gasto y el financiamiento. El ingreso, el gasto y el financiamiento son los elementos básicos del presupuesto como herramienta. ¿Por qué? Bueno, porque a través del ingreso es la percepción de lo que sabemos que nos va a ingresar como fondos financieros. Los gastos son las políticas a través, ¿verdad? Las políticas y planes que consumen la característica cualitativa del presupuesto. Y el financiamiento es el indicativo del endeudamiento para poder costear lo que con el ingreso no se puede costear. Quiere decir que es la distribución en el tiempo del endeudamiento para dentro de un periodo de tiempo poder ejecutar pues las actividades que se tienen planteadas en el presupuesto. Bien, el presupuesto como herramienta y como una herramienta de la administración financiera gubernamental tiene diferentes fases. Vamos a mencionarle algunas de ellas. Algunas de ellas ocurren entre los meses de julio y octubre. Hacia final de junio se realiza la programación del presupuesto. Hacia final de junio, la última semana de junio. Y entre julio y octubre empieza la fase de formulación. La fase de formulación pues interviene desde el Ministerio de Hacienda hasta cada una de las entidades involucradas en el elemento de la formulación del presupuesto. Entre julio y antes que finalice octubre, es llevado a discusión y aprobación ante la Cámara Legislativa y el Poder Ejecutivo. Entre enero y diciembre del siguiente año, obviamente, pues, se lleva a cabo la fase de ejecución. Allí, pues, se ejecuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, pues, todas esas actividades que se habían planificado
planes, programas y proyectos gubernamentales para poder cumplir con las expectativas y también con las necesidades ciudadanas. En todo el trayecto del año, pues, dentro del ciclo del presupuesto se ejecuta la fase de seguimiento y evaluación, y la fase de clausura y liquidación se da hasta el 31 de diciembre. Todas estas fases ocurren dentro del sector público no financiero, como parte del ciclo del presupuesto público. ¿De acuerdo? El subsistema de presupuesto tiene varios puntos de integración con los otros organismos que, pues, son parte del sistema conexo de la administración financiera gubernamental. En cuanto al punto de integración en la parte de la tributación, donde se interrelaciona el presupuesto con la parte del tributo, pues es específicamente en los ingresos recaudados y los impuestos y las tasas. En cuanto al sistema de tesorería, su punto de integración es en cuanto a fijación de la cuota y la programación de caja. Y en cuanto a la inversión pública, en el punto de integración es en la composición sectorial y de proyectos y la planificación plurianual. Otros puntos que son señalados como puntos de integración entre el presupuesto y los sistemas de la administración financiera gubernamental es en el punto de la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque las políticas salariales y los insumos para lograr las metas y el volumen de trabajo impactan financieramente sobre el presupuesto. Las compras también, con los planes de compra, la relación de insumos, la contabilidad en el momento del gasto, o sea, el compromiso de vengado y pagado, y la evaluación de la ejecución. Otro elemento importante a señalar como subsistema es el subsistema de tesorería. Subsistema de tesorería que comprende un conjunto de normas, principios y procedimientos que intervienen directamente en el proceso de la administración de los recursos públicos, es decir, en su recaudación, custodia y aplicación para la cancelación de las obligaciones del Estado. Se basa en 4 procesos básicos su sistema de tesorería. 1. La administración de las cuentas. 2. La programación. 3. El ingreso. Y 4. Los pagos. Algunas de las actividades o subprocesos del subsistema de tesorería incluyen el registro de sus cuentas, el registro de beneficiarios, el registro de las retenciones, el registro de las fuentes específicas y la conciliación bancaria. Este subsistema también tiene serios puntos de integración con respecto a otros subsistemas. En cuanto a la contabilidad gubernamental, el punto de integración entre la contabilidad gubernamental y el subsistema de tesorería es en el momento del pagado, registro de ingresos, pero también de la retención. También en cuanto a la transferencia bancaria y los reintegros. En cuanto al presupuesto, su punto de integración es la formulación del ingreso y la ejecución, la programación de la ejecución. En cuanto a la administración tributaria, está la administración de la recaudación y la imputación del recurso. En cuanto al crédito público, está la de programación de pagos,
programación de ingresos por colocación y la información sobre el servicio de la deuda. Otro punto importantísimo que juega parte importante en la administración financiera gubernamental es su sistema de crédito público. Este es su sistema de crédito público, está conformado por un conjunto de principios órganos, normas y procedimientos que regulan las operaciones del crédito público, que realiza el Estado con el marco de la autorización legal correspondiente. Y su objeto es captar medios de financiamiento que impliquen endeudamiento para ejecutar las obras reproductivas, financiar pasivos, atender casos de evidente necesidad o de conveniencia nacional. Los puntos de integración de este sistema de crédito público son el presupuesto, específicamente en el punto del cálculo del financiamiento, el de la proyección del servicio de la deuda, en el punto de integración en cuanto a la programación de ingresos por financiamiento, la programación de interés y amortización y la programación de pago por financiamiento. Y otro punto importantísimo en cuanto al punto de integración entre el sistema de crédito público y el de contabilidad es el del registro de ingreso y el del registro del pago. En cuanto al subsistema de contabilidad, que también es parte de los sistemas conexos de la administración financiera gubernamental, pues debemos señalar que ese subsistema está integrado por un conjunto de normas, órganos, principios y procedimientos técnicos que permiten registrar, procesar, evaluar y exponer los hechos económicos y financieros que afectan o pueden afectar el patrimonio del Estado. Este es un componente que constituye el elemento integrador de todo el sistema de la contabilidad de la administración financiera gubernamental. ¿Por qué me detengo un momentito aquí? Un momentito es porque debo de señalar que antes de que hoy día conozcamos la DIGECOP o la Dirección General de Contabilidad como hoy existe y se conoce, existen unos pequeños antecedentes. Es importantísimo señalar antes de la existencia de esta institución. ¿Cuál era el panorama de la contabilidad pública antes de existir la DIGECOP? Bueno, existía una contabilidad presupuestaria que ofrecía información de carácter limitado, eso es importante decir. De esta manera se estaba reduciendo a informar sobre los ingresos recaudados y los desembolsos realizados por el Estado a través de sus diferentes instituciones. El diagnóstico de la contabilidad pública antes de existir la DIGECOP también implicaba carencia de normas, manuales y procedimientos técnicos que permitieran hacer un registro sistematizado de los hechos económicos que afectan al patrimonio de las instituciones. Y la Contraloría General de la República era quien ejercía simultáneamente las funciones de control y de registro. Entonces,
Ya hacia el año 2005 es cuando se elaboran los primeros estados financieros con la información del 2004. O sea, hacia ese año todavía no existía pues un informe del estado financiero que pudiera afectar, que pudiera informar a la ciudadanía de lo que el Estado tenía y de los hechos económicos, dígase, de cualquier tipo de transacción que el Estado realizaba hasta ese momento. Entonces, al surgir la DGCOP, bueno, pues surge con diferentes objetivos, dentro de los cuales pues prima el registro sistemático de todas las transacciones relativas a la situación económica y financiera del gobierno central, producir los estados financieros básicos de un sistema contable y los que ordenen las normas vigentes, producir la información financiera que sea necesaria para tomar las decisiones por parte de los responsables de la gestión de las finanzas públicas, y asesorar y asistir técnicamente en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que se han establecido. Otros objetivos importantes de la DGCOP es suministrar la información que requieran sobre el sector público para la formación de las cuentas nacionales, elaborar el estado de recaudación e inversión de las rentas que se deben presentar anualmente al ministro de Hacienda y a la Cámara de Cuentas, y elaborar las cuentas económicas del sector público de acuerdo con el sistema de las cuentas nacionales. El sistema de contabilidad, una característica sumamente primordial es que es un sistema único, es uniforme, está integrado y es aplicable a todos los organismos del sector público. ¿Y qué informaciones debe producir un sistema de contabilidad? Dice que el ministro de Hacienda debe presentar anualmente a la Cámara de Cuentas, previa intervención de la Contraloría, el estado de recaudación e inversión de las rentas nacionales. Entonces, la información que debe producir es un estado de operación de la ejecución y flujo del efectivo del presupuesto del gobierno central. También debe producir los estados que demuestran los movimientos y la situación de la Tesorería Nacional y el estado actualizado de la deuda pública, tanto interna como externa, directa o indirecta, de la Tesorería Nacional. Los puntos de integración de los órganos rectores con el sistema de contabilidad son los siguientes. En cuanto al presupuesto, la relación que guarda el presupuesto y dónde es el punto de integración con la contabilidad es en cuanto a los clasificadores, las modificaciones presupuestarias y la programación de la ejecución. En cuanto a su sistema de tesorería, la relación que guarda y su punto de integración son los ingresos, el pagado, las retenciones, las deducciones y transferencias. Y en cuanto al crédito público, la regulación del tabla de beneficiarios, la regulación del pago de la deuda, el mantenimiento del stock y el servicio de la deuda. Ya acercándonos a la parte final de nuestro encuentro del día de hoy, vale la pena mencionar que los elementos complementarios de la administración financiera gubernamental, recuerden, el CIAFE como Sistema Integrado de Administración Financiera Estatal está compuesto por 4 subsistemas básicos, que son sistema de crédito público, sistema de presupuesto, sistema de tesorería y sistema de contabilidad gubernamental. Pero tiene otros subsistemas que juegan parte de este sistema integrado de administración financiera, que son el Sistema Nacional de Planificación e Inversión, el Sistema Nacional de Recursos Humanos, la Administración Tributaria,
la administración de los bienes nacionales y las contrataciones públicas. Bien, ¿y cómo debería funcionar el sistema? Bueno, desde afuera, todo visto y regulado por la Cámara de Cuentas. Hacia adentro, los sistemas tienen interacción. Hacia adentro, los sistemas tienen la interacción de la siguiente manera. Se deben evaluar, planificar, presupuestar, ejecutar y entregar a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Presupuesto, de Contrataciones Públicas, de Contabilidad Gubernamental y de Tesorería y Bienes Nacionales. Algunos aspectos generales en la administración tributaria, en su sistema de administración tributaria. Comprenden un conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan la determinación tributaria, su determinación, su percepción y la identificación de incumplimientos. En cuanto a los aspectos generales de su sistema de recursos humanos, comprende el conjunto de principios, normas, órganos y procedimientos que permiten que la administración sea eficiente a través del capital humano en los organismos públicos para llevar a cabo su gestión. Los aspectos generales en cuanto a su sistema de administración de bienes es que es un sistema de administración que está constituido por el conjunto de principios, normas, órganos y procedimientos que intervienen en los procesos de administración de los bienes físicos del Estado, de dominio público o privado, y estos últimos bienes muebles o inmuebles, así como la existencia de bienes desde el momento de su recepción hasta su utilización. Y los aspectos generales de su sistema de compra y contrataciones, bueno, es que está constituido por los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionadas con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades dentro de cada especialidad que se puedan considerar. Bien, permítanme, antes de concluir y pasar a la fase de preguntas, señalar la parte de la reforma en la administración financiera de la República Dominicana. Y es un breve diagnóstico de la administración financiera antes de llegar a la reforma. La reforma pues, fue la implementación del marco conceptual y metodológico que trajo a cabo implementar el conjunto de leyes de la 494. La decisión y apoyo político, la gerencia pública comprometida, y estos fueron parte de los requisitos de la reforma, y la producción de resultados rápidos y constantes. Pero el panorama de aquel entonces, ¿cuál era? Bueno, que antes de hablar de reforma, pues las autoridades no disponían de información financiera precisa, oportuna y relevante para apoyar la toma de decisión. Existía una dispersión organizativa y poca automatización de la función financiera. Existía una debilidad real del presupuesto como una herramienta de programación, un ineficiente sistema de control de la gestión pública, la legislación financiera desactualizada y un sistema de contratación pública y de recursos humanos poco desarrollado. Bueno, pues todo eso cambió con la implementación de las normativas, de las políticas, normas y procedimientos, y con la incorporación pues, del nuevo marco legal pues, que rige la administración financiera gubernamental. Que a este punto, por gestiones de las autoridades,
pues se está buscando fortalecer la implementación de lo que hoy se conoce como la Ley 494-06, pero también la 423-06 sobre el presupuesto público. Bien, señores, a este punto queremos agradecer, primero disculparnos por algunas dificultades técnicas que hemos tenido en cuanto a la presentación, que igual ya me he comprometido con ustedes a facilitársela a través de Isael para que la tenga y se la facilite en el correo que tiene en general. Y agradecer su atención en este encuentro que hemos sostenido en el día de hoy. Y preguntar y aprovechar y preguntar si tienen dudas y preguntas sobre lo que ha sido pues esta pequeña inducción sobre la administración financiera gubernamental. Les escucho. Bueno, mencionarle que esta presentación está grabada. Sí, creo que se lo van a compartir, van a subirla, o sea que yo se lo voy a enviar a su coordinador Isael, la presentación para que la compartan por la misma vía que le enviaron el link, que me imagino que fue por correo electrónico. Bien, bueno, si no existe ninguna pregunta, Isael, ¿está por ahí usted? Bueno, maestro, nada más que darle las gracias. Disculpe los inconvenientes técnicos que pasamos y a los participantes también. Y como usted dice, usted me pasa la diapositiva y yo se la haré llegar por el correo electrónico que ellos se comunican. Bueno, pues eso será en un momentito. Señores, de mi parte, puedo agradecer su preocupación real. Muchísimas gracias, también, profesor. y decirle que estamos a Excelente exposición. Estamos a sus órdenes.